Ya estamos hablando de Rafael López Aliaga, que es un candidato que, como describe mi próximo entrevistado, Alonso Cárdenas, ha escrito un artículo en el que describe, entre otras cosas, que Rafael López Aliaga ha tenido un crecimiento interesante, ¿no? Sustancial. Tenía 0,2% en diciembre del año pasado, subió a 2,4% en enero y salta a 7,6% en febrero. O sea, es el candidato que más está creciendo, ciertamente. Ahora, el perfil, de acuerdo al Instituto de Estudios Peruanos, es bien curioso, ¿no? Porque es mayoritariamente masculino y limeño de 40 años a más, de nivel socioeconómico AB y con educación superior. Pero el artículo está concentrado en, efectivamente, comparar y si es que es correcto decir que Rafael López Aliaga vendría a ser el Bolsonaro peruano, como él mismo ha dicho en una entrevista en RPP, que él se considera o que él quisiera ser como el Bolsonaro peruano. ¿Se pueden extrapolar las situaciones en que asciende Bolsonaro, Jair Bolsonaro, a Brasil y la situación de Rafael López Aliaga acá y su tendencia a crecer en la intención de voto? Ya estamos con Alonso de Cárdenas, politólogo, para hablar de este tema. ¿Cómo está, señor Cárdenas? Buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. A usted, porque nos va a ayudar a entender un poco esto que está ocurriendo con Rafael López Aliaga. Ha dicho bien en su artículo, en diciembre tenía un insignificante 0,2% y de pronto ha empezado una carrera en ascenso que podría llegar a su techo, podría ser ese su techo dada la, digamos, la composición de las personas que votarían principalmente por él. Bueno, también tenemos que ver un poco la perspectiva, ¿no? En general, el sistema político peruano ha entrado en una crisis ya terminal, ¿no? El señor Johnny Lescano, de acuerdo con los datos del Instituto de Estudios Peruanos, tiene 11%, Verónica Mendoza 8%, el señor López Aliaga 7.6%, Keiko está más o menos por ahí, ¿no? O sea, son porcentajes realmente bajos. Los más bajos que nosotros hemos podido estudiar en la región, en América Latina, ¿no? Y eso demuestra un desencanto, una indiferencia, un repudio, ¿no? Un divorcio entre la clase política como tal y la clase, digamos, el peruano de a pie, ¿no? Esto es muy significativo porque en Brasil, en la elección del año 2018, este mismo fenómeno del desencanto con la clase política también estaba muy presente. Entonces, podemos entender como primer factor en común el desencanto enorme que hay en el Perú con la clase política y un desencanto también mayúsculo que había en su momento con la clase política brasileña, ¿no? Sí. Entonces, digamos, desde la perspectiva del análisis comparado, podemos encontrar esta primera similitud, un divorcio, un abismo gigantesco entre gobernantes y gobernados. Otro elemento a consideración, y creo yo que este es el más importante, es la corrupción generalizada. Sí. Es decir, tanto en Brasil como en Perú, la corrupción ha prácticamente carcomido todas las instituciones del Estado. Recordemos que antes de la elección de Jair Bolsonaro, estalla el escándalo Petrobras-Lava Jato, que prácticamente es un tsunami que arrasa con toda la clase política del Brasil y con la clase privada, también, digamos, la élite empresarial brasileña, ¿no? Entonces, también ahí nosotros podemos ver una similitud. Recordemos que antes de la pandemia, el Barómetro de las Américas publica en el año 2019 el porcentaje de la población que considera que su clase política está inmersa en casos de corrupción. El segundo lugar de América Latina es Brasil, con un abrumador 93% de brasileños que considera que su clase política es corrupta. ¿Usted sabe cuál fue el primer lugar? El Perú. El Perú, donde el 95% de los entrevistados considera que su clase política es corrupta. El primer lugar en América Latina. Qué horror, claro. Muy bien, entonces tenemos dos factores en común, pero en su artículo menciona varios más. O sea, usted ha escrito digamos, la coyuntura en la que emerge un candidato como Jair Bolsonaro, que se parece mucho también en el discurso que maneja Rafael López Aliaga, ¿no? No es políticamente correcto y en eso también comparte con Donald Trump, que son candidatos que más o menos van en esa misma línea, ¿no es cierto? Deslenguados, polémicos,
dicen lo que piensan y hay gente que dice, bueno, pues no es políticamente correcto, dice las cosas como son, no las morigera, no edulcora la píldora, ¿no? Claro, sí. Sí. Un tercer elemento es efectivamente el discurso, digamos, extremo, ¿no? Alejado de lo políticamente correcto. Tanto Trump como Jair Bolsonaro tuvieron expresiones en el proceso electoral abiertamente racistas, abiertamente homofóbicas, abiertamente machistas, discriminatorias, y, digamos, eso los diferenció de la clase política tradicional que estaba sumamente desprestigiada. No olvidemos lo que acabamos de mencionar, ¿no? En el caso del señor López Aliaga también tiene estas expresiones que pueden calificarse como muy lejanas a lo políticamente correcto, pero también lo diferencia de la clase política tradicional que está sumamente desprestigiada, ¿no? Entonces eso lo podríamos añadir como un tercer elemento, ¿no? Un elemento de diferenciación entre una clase política sumamente, digamos, con unos niveles de aprobación paupérrimos y un candidato que no se muerde la lengua, ¿no? Que dice lo que mucha gente en realidad piensa, ¿no? Hay otro elemento que podríamos calificarlo como el cuarto, que es el recrudecimiento de la violencia. En el año 2018, un instituto de investigación mexicano elaboró una lista de las 50 ciudades más peligrosas y más violentas del mundo. Esas 50 ciudades peligrosas en el mundo, 42 están en América Latina, de los cuales 17 están en el Brasil. Es decir, en estas ciudades brasileñas, el Estado prácticamente ha perdido el control del monopolio legítimo de la violencia y en muchos casos es parte también de la violencia institucional. Y también es muy importante señalar que Naciones Unidas, cuantificando el número de homicidios por cada 100.000 personas, que es el estándar internacional, identificó que Brasil es uno de los países más violentos del mundo. Es decir, tiene 27 homicidios por cada 100.000 personas. Si nosotros lo comparamos con el Perú está, digamos, en los últimos lugares de homicidios por cada 100.000 habitantes. Apenas tenemos 8, en relación con Brasil, que tiene 27. Pero ese promedio nacional de 8 esconde enormes desigualdades. Por ejemplo, la región de Tumbes tiene un índice de homicidios por cada 100.000 habitantes de 40. Barranca, ¿no? Aquí en Lima, provincias, tiene 41. Es decir, hay regiones en el Perú que tienen un nivel de violencia mucho más que, por ejemplo, Venezuela o México, ¿no? Entonces, un cuarto elemento, es la violencia generalizada, ¿no? Y ahí hay otro elemento que es muy importante señalar, la victimización, que es una categoría de análisis diferente a los homicidios. De acuerdo otra vez con el Barómetro de las Américas, la victimización en Brasil era apenas 18% y estaba en la media tabla. La victimización en el Perú es 36%, número 1 en América Latina. Ok, digamos, el ambiente en el Perú, por esta descripción que ha hecho, está servido, o sea, la bandeja está servida para que emerja un candidato como Rafael López Aliaga, y entonces eso explicaría este ascenso sostenido e importante que ha tenido en apenas 2 meses, ¿verdad? La siguiente pregunta que le planteé es si, dada la composición de quienes lo favorecen con su intención de voto, podría haber alcanzado su techo, tiene todavía espacio para seguir creciendo, porque lo dije al principio, usted lo cita, la mayoría es hombres mayores de 40 años y nivel socioeconómico AB con educación superior. Claro, y lo que pasa es que hay un enorme porcentaje todavía, alrededor de entre 40 y 45%, que no ha decidido su voto. Entonces, entre más nos estemos acercando a la fecha de las elecciones, que son prácticamente en un mes, digamos, se van a ir reduciendo estos candidatos que tienen expectativas de pasar a la segunda vuelta. Y recordemos que nuestro sistema político está tan fragmentado, son un archipiélago de pequeños partidos que con muy pocos votos tú puedes llegar a una segunda vuelta. Recordemos, por ejemplo, que en el año 2016, a estas alturas, Keiko Fujimori ya tenía 30% de los votos y el señor Julio Guzmán
tenía 20% de los votos. Ahora el primer lugar no llega pues ni a 12, al 13%, ni a 13, ¿no? exacto, ni a 13%. Entonces, con muy pocos votos se puede llegar a una segunda vuelta, ¿no? Y usted sabe que ya en la segunda vuelta pues es una elección totalmente distinta. Pero yo creo que más que el techo, lo importante es entender que la fragmentación es de tal magnitud que con muy pocos votos uno puede arañar la segunda vuelta. Y volviendo al tema de Bolsonaro, nada más para cerrar, hay un quinto elemento que es clave, ¿no? Que usted lo estaba mencionando antes de entrar a la entrevista, que es el factor religioso. Bolsonaro en el año 2018 tuvo una alianza estratégica con los grupos, digamos, evangélicos más radicales del país, que a diferencia del Perú son sumamente poderosos, ¿no? En Brasil son poderosísimos, y ellos veían que, o justificaban que la decadencia moral del Brasil se debía a estas ideas progresistas liberales, que estaban a favor del aborto, que estaban a favor de los derechos de la comunidad LGTBI, y que estaban sustentados en lo que ellos denominaban la ideología de género, ¿no? Parece que estuviera describiendo al Perú de los últimos 5 años en que se ha instalado precisamente el debate sobre la educación con enfoque de género, los derechos de los homosexuales, la unión civil, ¿no? De verdad es como que usted describe Brasil, pero parece que estuviéramos hablando de Perú al mismo tiempo. Claro, pero digamos, en Brasil los movimientos evangélicos son mucho más poderosos y mucho más institucionalizados que en el Perú. En el tema de Brasil se veía a la ideología de género como una amenaza a los valores tradicionales de la familia brasileña, ¿no? Bueno, así lo propone también Rafael López Aliaga. El hecho, son ideologías que tienen que ser exterminadas. En mi gobierno las voy a ha usado el término, las voy a exterminar, porque atentan contra los valores, contra la familia, los valores tradicionales. Claro, entonces, por ejemplo, en este caso, Bolsonaro se alía con instituciones poderosísimas, además que tienen enormes recursos económicos, y encuentra un terreno fértil, efectivamente, para decir la ideología de género atenta contra los valores tradicionales de la familia brasileña, que es un discurso, una bandera que está retomando el candidato de Renovación Popular, ¿no? Yo creo que de los 5 elementos que hemos mencionado, este probablemente sea el menos fuerte. ¿Por qué? Porque las instituciones religiosas en el Perú no tienen tanto arraigo como lo tienen en el Brasil. Pero en relación con la política, el deterioro institucional del Perú es mucho más acelerado y mucho más profundo que el que tenía Brasil en el año 2017-2018. Recordemos que es antes de la pandemia, ¿no? Entonces, existen los factores, existen, digamos, las coincidencias, efectivamente, ¿no? No nos ayuda, en general, al sistema político peruano, esta enorme fragmentación, este archipiélago de casi 20 partidos políticos que están en la disputa por la presidencia de la República, y ya ni hablar del Congreso, ¿no? Que esa es, digamos, una discusión que va a dificultar muchísimo la gobernabilidad del presidente que entre a partir del 28 de julio del año 2021, ¿no? Para terminar, entonces, las posibilidades de que un candidato con el perfil como el de Rafael López Aliaga pase a una segunda vuelta con poquísima, o sea, con un porcentaje pequeño, pero sin embargo puede pasar, y luego en una segunda vuelta frente a 2 posiciones de extrema, pienso yo, Rafael López Aliaga, Verónica Mendoza, ¿no es cierto? Terminemos los peruanos eligiendo, como siempre, por el que se llama el mal menor, y elegir a alguien que realmente no me representa, pero sin embargo voto por él o por ella para que no salga el otro. Es el voto no porque me representa, sino porque no quiero que salga el otro. Claro, eso es, digamos, la consecuencia, digamos, el antivoto. Sí, es la consecuencia del deterioro, ya desde mi punto de vista, irreversible del sistema político peruano, ¿no? Ya nuestro sistema político está totalmente rebasado, totalmente deteriorado, totalmente desprestigiado. Los números de las investigaciones internacionales no desmienten esto. La población cada vez cree menos en su clase política. La corrupción ha sido generalizada no solamente en el Poder Ejecutivo, en el Legislativo, en el Judicial, en los gobiernos regionales. Inclusive la academia se ha visto manchada últimamente de estos casos oscuros de manejos, ¿no? Entonces,
Yo creo que efectivamente el sistema político peruano, por su fragmentación, por su divorcio, ¿no?, por su ineficiencia, necesita efectivamente una refundación. Ha sido muy ilustrativo conversar con usted, señor Cárdenas, esta tarde. Y no será la última vez. Necesitamos voces frescas que nos ayuden a entender lo que está pasando y cómo enfrentar lo que se nos viene frente a este escenario que ha esbozado tan claramente. Un gusto. Muchas gracias. A usted. Gracias.